La prensa históricamente ha influido en los conflictos nacionales e internacionales. La manipulación de la opinión pública ha sido el arma más utilizada por los gobiernos en todas las etapas históricas. Estudiemos el caso de la voladura del acorazado estadounidense Maine el 15 de febrero de 1898 en la isla de Cuba y la intervención de la prensa en este suceso. La guerra hispano-estadounidense se desató entre España y los Estados Unidos de América en 1898, siendo el presidente del gobierno español Práxedes Mateo Sagasta y presidente de Estados Unidos William McKinley. El resultado de esta contienda fue la independencia de Cuba y la pérdida de España de las colonias en América y Asia, que eran Puerto Rico, Filipinas y Guam, las cuales fueron cedidas a Estados Unidos, que se convertiría en potencia colonial. Estados Unidos, que no había participado en el reparto de las colonias de Asia y África, necesita expandirse al exterior por razones de economía. En aquella época un país era más poderoso en tanto su influencia y moneda se hacían sentir en más territorios y colonias. Además necesitaba nuevas rutas comerciales y nuevos territorios que absorbiesen la producción nacional y aportasen materias primas a la nueva industria. De tal manera, Estados Unidos fijó su expansión en el área del Caribe y en menor medida en el Pacífico, donde su influencia ya se había dejado sentir en Hawái y Japón. En ambas zonas se encontraban valiosas colonias españolas como Cuba y Puerto Rico en el Caribe y Filipinas, las Carolinas y las Marianas en el Pacífico. Estas colonias resultaron una presa fácil debido a las fuertes crisis políticas. En el caso de Cuba, su fuerte valor económico, agrícola y estratégico ya había provocado numerosas ofertas de compra de la isla por parte de varios presidentes estadounidenses, como fueron John Quincy Adams, James Polk, James Buchanan y Ulysses Grant. El gobierno español siempre rechazó estas ofertas. Cuba no solo era una cuestión de prestigio para España, sino que se trataba de uno de sus territorios más ricos y el tráfico comercial de su capital, La Habana, era comparable al que registraba en la época Barcelona. Paralelamente, las influencias de la Revolución Francesa y estadounidense gestan el nacimiento del sentimiento nacional en Cuba, apoyado por el desarrollo de una nueva burguesía local y forzado por las limitaciones políticas y comerciales impuestas por España, que no permitía el libre comercio con Estados Unidos y otras potencias de productos, especialmente el azúcar de caña. La radicalización de estos sentimientos desató entre 1868 y 1878 la Guerra de los 10 Años, que culminó con la firma de la Paz de Zanjón, que no sería más que una tregua. En febrero de 1896 es nombrado Valeriano Weyler y Nicolau capitán general de Cuba por Cánovas del Castillo, con órdenes de zanjar los intentos independentistas por la fuerza de las armas. La llegada del general es tomada con interés por la prensa norteamericana. El famoso dibujante Remington fue enviado aquellos días por el Journal de Hearst para que dibujase y explicase las barbaridades que realizaban los españoles en la isla. Pero la situación estaba normalizada y Remington solicitó volver a casa. Escribió al dueño del periódico: «Todo está en calma, no habrá guerra. Quiero volver». Hearst le contestó su ya mítica frase: «Usted facilite las ilustraciones, que yo pondré la guerra». La confrontación entre España y Estados Unidos iba en aumento. La prensa de ambos países articulaba campañas de desprestigio contra el adversario. La prensa estadounidense alababa la valentía de los cubanos, mostrándolos como libertadores en lucha contra el yugo de un país descrito como tiránico, corrupto, analfabeto y caótico. Por su parte, los españoles, que no tenían ninguna duda de la intención de Estados Unidos por anexionarse la isla, dibujaban a unos hacendados avariciosos y arrogantes, sostenidos por una nación de ladrones indisciplinados, sin historia ni tradición militar, a los que España debería darles una lección.
La prensa tuvo una participación destacada en los acontecimientos. Al frente de los combates periodísticos estaban los diarios neoyorquinos The New York World de Joseph Pulitzer y The New York Journal de William Randolph Hearst. La prensa amarilla de Hearst y Pulitzer incitó al pueblo americano a intervenir en la guerra, publicando falsedades y exageraciones. Cabe destacar que periódicos como The Times en Inglaterra o el Evening Post en Estados Unidos, entre otros, denunciaron las intervenciones de la prensa sensacionalista. En esos momentos la situación militar española en Cuba era un poco complicada. Los revolucionarios controlaban el campo, mientras que las zonas fortificadas y las principales ciudades estaban bajo control español. El capitán general español Weyler decidió realizar una política de reconcentración que consistía en concentrar a los campesinos en reservas vigiladas para aislar a los rebeldes y dejarlos sin suministros. Esta reconcentración disminuyó drásticamente la producción agrícola del país. 200.000 cubanos murieron a causa de la falta de alimentos. Estos acontecimientos exacerbaron el odio colonial y por ende el sentimiento independentista. Las manifestaciones se sucedían. Estados Unidos, que veía cómo el movimiento cubano podía derrocar a España, decidió intervenir con el fin de controlar la isla. Con la excusa de salvaguardar de posibles ataques los intereses de la población estadounidense en Cuba, el gobierno envió a La Habana el acorazado de segunda clase Maine. Procedente de la isla de Tortuga al mando del comandante Charles D. Sigsbee, con una tripulación de 350 hombres, el Maine entró en La Habana a las 11 de la mañana del 25 de enero de 1898 sin avisar de su llegada, lo que es contrario a las prácticas diplomáticas tanto de la época como actuales. A pesar de ello, la tripulación fue tratada con toda amabilidad por las autoridades españolas. En correspondencia a la llegada del Maine, España envió al crucero Vizcaya al puerto de Nueva York, hecho que posteriormente fue instrumentalizado por la prensa, declarando esta entrada en puerto como una amenaza de España a los americanos. A finales de 1897, Hearst intercepta una carta que el embajador español en Washington, Dupuy de Lome, enviaba a un amigo a España, la cual calificaba al presidente americano McKinley como débil instrumento, canalla y, además, político de baja estofa. Esta carta, publicada el 9 de febrero de 1898 por Hearst, indignó a la opinión pública americana. La prensa había gestado un caldo de cultivo en la opinión pública oportuno para que prosperara la guerra. El 15 de febrero, a las 21:40 horas, el acorazado de segunda Maine explota misteriosamente. De los 355 tripulantes fallecen 254 hombres y 2 oficiales. El resto de los oficiales estaban disfrutando de un baile en su honor celebrado por las autoridades españolas. Cuatro días antes de la voladura, el yate de Hearst estuvo anclado en lugar próximo al Maine, a donde había llegado de forma extraña e imprevista. Al día siguiente de la explosión, la prensa norteamericana, sin esperar los resultados de la investigación sobre las causas de la explosión, acusó a los españoles de haber volado el Maine colocando una mina bajo el casco de la nave, un torpedo o, tal y como fue definido por la prensa de Hearst, el Maine partido en dos en La Habana por un infernal artefacto del enemigo.
Las rotativas de los periódicos empezaron a echar humo. Hearst publicó: La destrucción del Maine fue obra de un enemigo, acusando al gobierno español de haber minado el puerto, cosa imposible ya que continuamente entraban y salían barcos españoles de la bahía. En 2 recuadros en primera página de su periódico anunciaba un concurso para la caza y captura del causante del ultraje, ofreciendo un premio de $50.000. Diseñó un tipo de letra con el cual las palabras cubrían de un lado a otro la primera plana y publicó: guerra segura. Edwin Lawrence Godke, director y propietario del Evening Post, días después del siniestro escribió: Nada tan desgraciado como el comportamiento de estos diarios se ha conocido jamás en la historia del periodismo de este país, con reproducción indebida de hechos, invención deliberada de cuentos calculados para excitar al público, a lo que añade la temeridad desenfrenada en la composición de titulares. Es una vergüenza pública que los hombres puedan hacer tanto daño con el objeto de vender más periódicos. Así fue como la influencia de los medios de comunicación, especialmente el New York Journal, incitó la guerra de Estados Unidos contra España, tergiversando las noticias sobre la insurrección y haciendo uso de las técnicas de moldeamiento de la opinión pública al alcance del periodismo amarillo, atacando la sensibilidad y el sentimiento norteamericano, y creando una psicosis de guerra, lo que llevó al presidente McKinley a la adopción de medidas extremas. Solicitó del Congreso el permiso para declarar la guerra a España. Comenzaba así la guerra hispano-estadounidense. La guerra duró 4 meses y Hearst solo obtuvo pérdidas. Llegó a sacar 40 ediciones en un solo día, con el gran esfuerzo que suponía hacerlas parecer diferentes. Con el paso de los años, los resultados de las diferentes investigaciones realizadas al suceso no han aclarado totalmente las causas de la explosión, pero los diferentes historiadores concluyen que no es plausible relacionar categóricamente el hundimiento con las autoridades españolas por diferentes motivos. Primer motivo. En caso de que el suceso fuera un sabotaje, se podría haber adjudicado la responsabilidad tanto a los españoles como a insurgentes cubanos como a las propias autoridades americanas, entre otros. Todos tenían motivos. Segundo motivo, que de haber sido una explosión por causas externas, los barcos colindantes habrían sufrido desperfectos, cosa que no sucedió, por lo que la conjetura más plausible es que fuera una explosión interior, de la carbonera interna o dinamita almacenada. Diferentes expertos así lo exponían, pero las autoridades americanas, que no aceptaron una comisión de investigación conjunta, no dieron voz ni siquiera a sus propios expertos, que así lo aseveraban, como el ingeniero jefe de la Armada Melville, para el que era probable que la causa de la explosión fuera el estallido fortuito de los pañoles de munición, o el experto en comunicaciones de la Armada Philip Alger, para el que la causa probable era el incendio de los pañoles de carbón, combustión que habría provocado la explosión de la munición. Tercer motivo, que de haber sido una explosión externa hubieran aparecido numerosos peces muertos en la bahía a causa de la onda expansiva, ya que a estos entraban para comer los desechos de los buques y de la ciudad. También se hubiera visto una columna de agua, cosa que no sucedió, y además no tendrían que haber explotado los pañoles. En 1971, muchos años después, el almirante norteamericano Rickover realizó un informe bien documentado en el que aseguraba que la causa de la explosión fue la combustión de los depósitos de carbón que hizo estallar la munición de los compartimientos contiguos. Fuera la causa del hundimiento del Maine provocada o fortuita, lo cierto es que Estados Unidos lo utilizó como pretexto para iniciar la guerra, todo ello orquestado por los medios de comunicación, cosa que tuvo consecuencias para España. Los resultados de la guerra se exponen en los Acuerdos de París de 1898. Artículo primero. España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba, en atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos. Estos, mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que,
por el hecho de ocuparla, les impuso el derecho internacional. Artículo 2. España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que están ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales, y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas. Artículo 3. España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas. Artículo 5. Los Estados Unidos transportarán a España, a su costa, a los soldados españoles que hicieron prisioneros de guerra las fuerzas estadounidenses al ser capturada Manila. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.